Gracias a los organizadores, claramente al Estado de Tabasco por su hospitalidad, a la cooperación alemana, al PNUD, por la invitación y por la oportunidad de compartir con ustedes y platicarles un poco lo que hemos hecho desde Carbon Trust. Me presento primero. Yo estuve por varios años en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en la Dirección de Economía Ambiental, en donde ya desde principios por ahí del 2000, 2001, 2002, ya estábamos diseñando y trabajando sobre instrumentos económicos. Me da gusto que en uno de los videos mencionan a México precisamente en el instrumento de pago por servicios ambientales hidrológicos, algo que se diseñó desde la Dirección de Economía Ambiental y que reconocía ya las externalidades positivas de los bosques que no se estaban pagando y que se buscaba entonces cubrir el costo de oportunidad del bosque a los dueños para que se les pagara por esos servicios ambientales que todos disfrutamos, ¿no? Pero que no son reconocidos dentro de un mercado. Entonces, de eso les voy a hablar hoy. Les voy a hablar de instrumentos económicos que sirven precisamente para mitigar las emisiones, para reducir nuestras descargas contaminantes, para también recaudar fondos y que eso sirva también para incentivar más o financiar, invertir en precisamente activos ambientales. Por una parte, entonces, vamos a abarcar hoy instrumentos económicos y por otra parte también los que ya mencionaba Alejandro, que son los instrumentos financieros que son innovadores, que permiten, son recursos de deuda para un gobierno, pero también para una empresa, precisamente para hacerse de recursos y poder financiar esas inversiones sustentables que hacen falta. Entonces, así está dividida la presentación y bueno, pues la lámina que sigue, por favor. Ese es simplemente el contenido, lo que les acabo de decir. Vamos a ver algunos temas específicos como el impuesto ecológico que se implementó en Zacatecas, importante, y también vamos a ver el caso de la Ciudad de México como la primera ciudad de Latinoamérica que emitió un bono verde con muy buenas condiciones de crédito y que le permitió precisamente llevar esos recursos a diferentes actividades, a diferentes sectores que reducían emisiones y que tenían obviamente un beneficio social. Obviamente hay deuda buena, hay deuda mala, ¿no? Hay que asegurarnos precisamente que las condiciones sean mejores y que los beneficios sociales de esa deuda sean mucho más grandes, ¿no? La que sigue, por favor. La siguiente lámina, por favor. Esta es simplemente la presentación de la empresa. Somos una empresa de origen británico, sin fines de lucro, y que precisamente inició a partir de que en Reino Unido se establece un impuesto al carbono. Las empresas dijeron, ok, sí, nosotros estamos dispuestos a pagarlo, pero también necesitamos saber las formas en las que nosotros podemos reducir nuestras emisiones de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero, y entonces el gobierno de Reino Unido precisamente ocupa parte de recursos provenientes del impuesto al carbono para crear es una asociación público-privada que pudiera dar consultoría y que pudiera dar consejo a las empresas en términos de tecnologías avanzadas de bajo carbono, eficiencia energética, energías renovables, y así es como nace el Carbon Trust hace 18 años, precisamente utilizando recursos del impuesto al carbono y regresándolo a las empresas en términos de asistencia técnica. Hoy en día ya no pertenece Carbon Trust per se al gobierno británico, pero continúa con esa misión de un desarrollo bajo en carbono. Y llevamos ya varios años en México precisamente trabajando con la Secretaría de Medio Ambiente, con la CENER, pero también con los estados y los municipios precisamente en estos temas de sustentabilidad. La que sigue, por favor. Es simplemente en donde estamos. Obviamente oficinas en Reino Unido, en Asia, en Sudáfrica y en Latinoamérica, principalmente aquí en México y en Brasil. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, entrando ahora sí ya de lleno a la parte de instrumentos económicos ambientales, la que sigue, por favor. Pues creo que hay que repasar algunos temas clave precisamente en el uso de este tipo de instrumentos. En medio ambiente, nosotros estamos muy acostumbrados a que si queremos reducir una actividad que está creando un daño ambiental, lo primero que recurrimos son precisamente a los instrumentos regulatorios. Es decir, nosotros vamos a emitir una norma,
una ley, una regulación que no permita, o más bien que detenga completamente o de alguna manera las actividades que dañan el medio ambiente. ¿Okay? Entonces esos son los instrumentos regulatorios. Sin embargo, existen también otro tipo de instrumentos que son los instrumentos económicos, y más que una prohibición, una regulación o una norma, lo que hacen los instrumentos económicos es dar precisamente los incentivos a las personas para que reduzcan esa actividad, ¿no? ese daño ambiental o esas emisiones al medio ambiente que nos dañan como sociedad, pero que nosotros les estamos dando un grado de libertad precisamente para que escojan. ¿Por qué digo que es un grado de libertad? Cuando nosotros ponemos un impuesto o un precio a las emisiones, las empresas y los consumidores son los que van a decidir cuánto van a reducir sus emisiones. Obviamente, como son entes racionales y económicos, van a decir, bueno, pues si yo tengo que pagar un impuesto, voy a reducir mis emisiones hasta el punto en donde simplemente ya soy indiferente entre pagar el impuesto o emitir ese contaminante. Obviamente los instrumentos económicos tienen que ser lo suficientemente altos para que den un mayor incentivo precisamente a esa reducción. Es por eso y es por esta característica en donde productores y consumidores escogen qué nivel de reducción de contaminación van a hacer de acuerdo también a su presupuesto, de acuerdo también a la tecnología que tengan, que decimos que es una manera costo efectiva. Nadie va a reducir más si le cuesta mucho más. Entonces, son costo efectivos, dan el incentivo y también obviamente tienen dos características muy importantes. La primera tiene que ver precisamente con que tiene unos costos administrativos mucho más bajos que usualmente los que tiene la regulación ambiental. Una regulación, una vez que tú emites una norma, lo que tienes que hacer es precisamente vigilarla, que se cumpla, ¿no? Y estar monitoreando al sujeto regulado para que se comporte y actúe con respecto a la norma. Sin embargo, en los instrumentos económicos estos costos administrativos son inferiores. Obviamente sí, la autoridad debe estar bien informada respecto a cuáles son las emisiones, qué impactos tienen en el medio ambiente, para que entonces puedan poner el instrumento, el pago, el impuesto. ¿Okay? Y la otra característica principal, y que es lo que nos trae acá, es precisamente su capacidad de generar ingresos para el Estado, ingresos para los gobiernos, que pueden ocupar ya sea para cuestiones meramente medioambientales, para reparar los daños, ¿no?, de la contaminación, o incluso pueden ocuparlo para cualquier otra cosa que tenga un beneficio social, ¿no? Láminas más adelante vamos a ver que la forma en que nosotros vamos a utilizar esos recursos recaudados es bien importante precisamente para la aceptación social que vaya a tener ese impuesto. La verdad es que poner impuestos nuevos o subir los que ya tenemos realmente enfrenta pues un rechazo obviamente de la sociedad. Muchas veces siempre es bueno en qué se van a ocupar mis recursos, ¿no? Esperamos que sea de manera transparente, esperamos que se ocupen de la mejor y de la manera más eficiente, ¿no? Y entonces sí hay que ser muy cuidadosos en convencer tanto al sujeto regulado como a la sociedad en general los beneficios que puede traer un impuesto o en general un instrumento económico de medio ambiente. La que sigue, por favor. Entonces, antes de embarcarnos en temas de, bueno, quiero poner un impuesto, quiero dar un subsidio, ¿okay?, o quiero imponer un pago, lo primero que debemos hacer es precisamente hacernos este tipo de preguntas y cuáles son los criterios de selección que debe tener un instrumento económico. El primero tiene que ser el de costo-efectividad, es decir, yo voy a lograr el objetivo que me he puesto al menor costo posible, y esto lo podemos poner en temas de emisiones, ¿no? Es decir, cuál es la manera más barata, y cuando digo barata no me estoy refiriendo solamente al sujeto regulado, sino para nosotros como sociedad, de reducir nuestras emisiones, ya sea de contaminantes atmosféricos o de gases de efecto invernadero, si el instrumento va a lograr esto al menor costo posible para la sociedad. Porque los recursos, lo que ocupan las empresas para reducir sus emisiones y generar nuevas tecnologías, finalmente también pasan hacia el consumidor en términos de precios. Finalmente, entonces, todos somos como sociedad los que vamos a estar pagando precisamente una política ambiental más estricta. ¿Okay? Entonces, ese es el primero, costo-efectividad.
¿Cuáles son los efectos a largo plazo? Es decir, yo voy a poner una meta, pero en el tiempo esa tiene que ir incrementando o disminuyendo. Y eso tiene que ver también con el hecho de la eficiencia dinámica, es decir, si el instrumento que nosotros vamos a poner también da los incentivos constantes y consistentes de ir reduciendo las emisiones en el tiempo. Los co-beneficios de los instrumentos económicos también son importantes, es decir, un impuesto a las emisiones, pues si por un lado debe traer la reducción de emisiones que nosotros queremos, ¿no? Y también generar los recursos, pero además de generar recursos y reducir las emisiones, es muy importante que podemos utilizarlo para mejorar la estructura fiscal de nuestro sistema. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir es que podemos nosotros poner un impuesto a un mal, como es la contaminación y las emisiones, y podemos reducir el impuesto a un bien. Por ejemplo, nosotros no queremos poner un impuesto sobre los ingresos, o el ICR, ¿no? ¿Por qué no mejor lo hacemos sobre los combustibles, sobre la gasolina, sobre el diésel, ¿no? Que finalmente están creando un daño, una externalidad a la sociedad, y lo podemos compensar con reducciones probablemente en algún otro tipo de impuestos, ¿no? Hay una larga discusión al respecto. El otro tiene que ver con la equidad, es decir, alguien lo mencionaba también esta mañana, el impuesto que vas a poner es regresivo o progresivo. ¿Quién lo va a acabar pagando más? ¿Los hogares más ricos o los hogares más pobres? Obviamente un impuesto regresivo no es deseable, no queremos que recaiga sobre los hogares más pobres el estar pagando ese impuesto, y ese es uno de los criterios también más importantes que se deben seguir. Hay un punto en términos de confianza, y es que nosotros en temas ambientales, como les comentaba, usualmente nos vamos por regulaciones o por normas, porque una vez que tú pones la norma, si la vigilas y la monitoreas, entonces estás seguro que vas a atacar el problema y que la contaminación entonces debería reducirse en el monto que tú dijiste que debería reducirse. Con los instrumentos económicos necesitas, obviamente, estudios que te digan, bueno, si yo le pongo un precio a la tonelada de carbono, ¿cómo va a reaccionar la sociedad en general, los productores y los consumidores? Tienes que saber en lo que se llama en economía una elasticidad, es decir, cómo va a reaccionar y sobre todo en qué nivel va a reaccionar para reducir sus emisiones. Y eso puede ser también uno de los puntos flacos, uno de los puntos débiles de los impuestos y en general de los instrumentos económicos. Obviamente necesitamos que sean flexibles, cuando hablo de flexibilidad, quiere decir que qué tanto nosotros podemos cambiar el instrumento económico en el tiempo y que no nos tome 3, 4, 5 años, ¿no? Para poder hacer un cambio en el tipo de instrumento. Los últimos dos también son bastante importantes y ya lo mencionaba, es decir, los requerimientos de información. No vamos a poner un impuesto, no podemos poner un impuesto a las emisiones si no conocemos cuáles son las emisiones. Obviamente, los estados tienen que contar con un inventario de emisiones de contaminantes criterio o de gases de efecto invernadero, o con la información suficiente con respecto a las descargas que se están haciendo a los cuerpos de agua, o con respecto en general al agotamiento de los recursos naturales, ¿no? Entonces, súper importante, y eso yo creo que ustedes en sus estados, pues más bien es información que emite usualmente las Secretarías de Medio Ambiente, y que necesitan ustedes estar seguros de ese tipo de información, ¿okay? Entonces, creo que ese es en general los criterios que deberíamos seguir para precisamente poner, o cuando estemos pensando en poner un instrumento económico, lo que debemos tener a nuestra mano. El costo efectividad y la equidad del instrumento. Sí, la que sigue, por favor. Hay diferentes tipos de instrumentos económicos o instrumentos de mercado, y que van desde los cargos por emisiones, cargos directos que nosotros ponemos a las emisiones contaminantes. Puede haber también cargos precisamente al uso de insumos que pueden ser obviamente contaminantes, cargos por explotación de los recursos naturales,
Puede haber también subsidios, y eso también se ocupa mucho en política ambiental, ¿no? Queremos reducir o queremos que las empresas y los consumidores se comporten de cierta manera, y entonces nosotros estamos dispuestos como sociedad, a través del gobierno, a subsidiar ciertas tecnologías limpias para que precisamente se reduzca la contaminación. Hay algunos otros instrumentos ya que son un poco más sofisticados, como un sistema de comercio de emisiones. No sé si ustedes hayan escuchado, la Semarnat presentó hace unos pocos días el inicio de un piloto de un sistema de comercio de emisiones. Es decir, empresas dentro de los sectores energéticos que van a tener un tope de emisiones que pueden emitir a la atmósfera, ¿okay? Y ese tope, como ese instrumento lo que busca es reducir la contaminación, va cambiando año con año y va reduciendo precisamente los permisos que las empresas van a tener para contaminar, ¿ok? Eso las obliga a ir pensando en el largo plazo en cuáles son las mejores tecnologías o cuáles son, qué es lo mejor que pueden hacer precisamente para reducir esas emisiones. Pero además de que el gobierno los dota de esos permisos, ellos pueden intercambiar esos permisos entre las diferentes empresas y comercializarlos. ¿Qué quiere decir? Que aquellas empresas a las cuales les va a costar mucho trabajo reducir sus emisiones, cuando digo mucho trabajo es cuánto les va a costar económicamente reducir esas emisiones, pueden ir a un mercado y comprar esos permisos que van a ser ofertados por aquellas entidades o aquellas empresas que tienen mejores tecnologías y que pueden reducirlo a un menor precio. Y así es como funciona. Y la verdad es que creo que es un instrumento bastante innovador y que atrae mucho a las empresas precisamente porque en lugar de un impuesto que tengan que estar pagando siempre, ellos pueden decidir entre hacer el esfuerzo y reducir sus emisiones o comprar esas emisiones que se van a reducir en cualquier otro lado o por cualquier otra empresa de una manera más costo eficiente. Hay otros tipos de instrumentos, cargos por desempeño. Creo que el último tiene que ver con responsabilidad, y es en el sentido de que viene un cargo cuando la empresa incumple y crea algún daño ambiental por el cual tiene que hacerse responsable, ¿no? Entonces hay una variedad de instrumentos económicos que uno puede echar mano. La que sigue, por favor. Entonces esto ya lo mencioné, la costo efectividad es el atributo más deseable del instrumento económico, porque reduce la contaminación al menor costo. La que sigue, por favor. Entonces, ustedes seguramente sabrán que México desde el 2014 cuenta ya con un impuesto al carbono, y este es un impuesto al contenido de carbono de los combustibles fósiles. La que sigue, por favor. ¿Qué es un impuesto al carbono? Pues todo lo que les acabo de platicar, pero enfocado en las emisiones de dióxido de carbono o el contenido de carbono que tienen los combustibles, ¿no? Y que obviamente al ser quemados es cuando se generan estas emisiones de dióxido de carbono. Es un instrumento que busca incentivar y que ataca principalmente, o que ataca de manera única, estas emisiones que provocan cambio climático. ¿Okay? La que sigue, por favor. Y que este es un principio que también es ya muy conocido dentro de la política pública, es que el que contamina paga, ¿ok? Entonces, si tú emites, y eso aplica tanto a productores como consumidores, porque usualmente tendemos a pensar que, bueno, pues si las empresas malas que contaminan el medio ambiente, pues realmente es que finalmente todo se hace porque se demanda, porque nosotros estamos consumiendo ese tipo de productos que tienen un colateral en términos de emisiones. Entonces también somos nosotros como consumidores que estamos provocando esas emisiones y que pues, habrá que pagarlas. Digo, alguien usualmente las tiene que pagar, ya sea de manera implícita, en términos de que el planeta está en una crisis ambiental, ¿okay? O de manera explícita a través de un precio o a través de una regulación con el costo que esto conlleve, ¿no? De cualquier modo se tiene que pagar. Entonces, aquí pues lo que se busca es precisamente dar los incentivos a adopciones de tecnología y aumentar el bienestar social, y ese es el punto del impuesto o del precio al carbono. La que sigue, por favor. Hay muchos ejemplos, hay varios países que han adoptado un impuesto al carbono, están enlistados ahí, México es uno.
los impuestos al carbono a nivel mundial cubren ya el 20% de las emisiones de CO2 equivalente. No es suficiente, pero es un inicio, y la verdad es que los recursos que se obtienen de ahí no son nada despreciables. Esta cifra es a nivel mundial en 2018, 44.000 millones de dólares a nivel internacional, que provienen precisamente de la imposición de un impuesto al carbono. La que sigue, por favor. Y la verdad es que puede ser muy distinto como se aplica en diferentes países y a diferentes sectores. Sin embargo, la verdad es que la mayor parte de los países que lo han puesto usualmente lo ponen a los sectores de industria, de petróleo y gas, de generación de energía eléctrica. Algunos ya lo hacen con transporte. La verdad es que también todo depende, pues, qué tan difícil tú puedas medir. Hay una palabra que se utiliza mucho en la jerga de los que trabajamos en cambio climático, que es el MRV. Tienes que medir, tienes que reportar y tienes que verificar. Y si cumples con esas tres palabras, entonces tú puedes dar un seguimiento a las emisiones, taxarlas y obtener de ahí un recurso. La que sigue, por favor. Acá, bueno, simplemente hay unos ejemplos. La verdad es que el impuesto al carbono varía muchísimo, ¿no? Hay algunos países que lo han puesto bastante alto, como el ejemplo de Suecia, $127, otros menos. En México, el impuesto exenta al gas natural, ¿okay? Que a pesar de ser un combustible fósil, se le llamó en ese momento un combustible de transición, ¿no? Más limpio que otro tipo de combustibles, entonces se le exentó. Y en promedio, pues el impuesto al carbono en México es alrededor de $3 por tonelada. La que sigue, por favor. Entonces, como les platicaba yo, pues se estableció desde el 2014 ese impuesto al contenido de carbono de los combustibles fósiles. El impuesto tiene incidencia sobre 300 millones de toneladas que se emiten de los combustibles. La verdad es que las emisiones de México más bien están por el doble, por el orden de las 600, de acuerdo al INEGEI. Y bueno, este impuesto se encuentra incluido en la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, grava combustibles fósiles y los grava con diferentes tasas de acuerdo a su contenido de carbono. La que sigue, por favor. ¿Cuánto se ha obtenido o cuánto ha obtenido la federación de estos impuestos? Pues esta gráfica lo muestra a través del tiempo. Ha ido disminuyendo, y eso tiene que ver más que nada con la actividad económica, más que en sí con el impuesto, porque el impuesto realmente no ha cambiado, no va a cambiar, y es poco probable que se vaya a incrementar en el tiempo, ¿no? No es algo que se esté discutiendo, aunque sería lo deseable. ¿Por qué? Porque si tuviéramos una trayectoria establecida respecto a cuánto nos están costando esas emisiones de dióxido de carbono, entonces estaríamos buscando como país, ¿no? Como empresas y como consumidores la mejor manera de ir reduciendo nuestras emisiones, ¿no? Pero bueno, pues finalmente en términos de recaudación tampoco no es nada despreciable. Desde que se puso hasta enero de 2019 son 35.623 millones de pesos lo que se ha recaudado. La que sigue, por favor. Híjole. Bueno, esa no se ve, pero tiene que ver con algo que es de mucho interés para este taller, y que tiene que ver cómo vamos a usar nosotros los ingresos recaudados. Y la verdad es que ahí también hay muchos ejemplos de diferentes países y cómo han utilizado estos ingresos. La primera categoría tiene que ver que estos ingresos los puede hacer uno neutrales, y esto es lo que les comentaba. Esos recursos simplemente nosotros taxamos a males ambientales como los combustibles fósiles, pero podemos regresar a la sociedad incluso de manera directa a través de una reducción en otro tipo de impuestos que sí mejoran nuestro esquema fiscal, ¿no? Y que dan la señal de que la contaminación es mala y hay que reducirla, ¿no? Entonces puede ser reducción de impuestos o simplemente a través de algún subsidio que el gobierno quiera dar. Ahora, está la otra parte que sí tiene que ver con el etiquetado de los recursos, y que pareciera ser desde un punto de vista medioambiental algo loable si nosotros decimos, ok, voy a poner una etiqueta a este recurso porque la voy a utilizar para la generación de energía renovable, o
para dar un subsidio a vehículos eléctricos o, en fin, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra. Sin embargo, lo que también se ha visto con los estudios es que usualmente etiquetar los recursos te puede llevar a políticas públicas que pueden ser regresivas. Ustedes se pueden imaginar por qué, ¿ok? Si yo tengo recursos a través del impuesto al carbono y decido gastarlo en subsidios a vehículos eléctricos privados, ¿qué es lo que estoy haciendo en términos de equidad? Le estoy dando los recursos a los hogares de mayor ingreso, ¿ok? Obviamente eso pues no es lo deseable en términos de política pública, y lo mejor sería tal vez sí hay una movilidad eléctrica, pero esa debería utilizarse en transporte público, por ejemplo, ¿no? Entonces, utilizar o etiquetar los recursos puede llevar a esas contradicciones que no queremos. Es decir, lo que queremos es incrementar el bienestar social, ¿ok? Entonces, en México, y ahí ya no se ve, pero abajo, en México, todo lo que se recauda del impuesto al carbono no está etiquetado, va a una bolsa general, y usualmente cuando uno habla con la Secretaría de Hacienda, dice, bueno, es que sabes que nosotros decidimos mejor qué es lo que se necesita, qué es lo que necesita el país. Vaya, si vamos a invertir mejor en seguridad, si vamos a invertir mejor en educación, ¿no? O si lo llevamos al tema ambiental, ¿no? Que obviamente si estamos obteniendo los recursos ahí, pues deberían irse ahí. No es el caso, y usualmente se defiende precisamente con el argumento de la eficiencia fiscal, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Ese fue a nivel nacional el ejemplo del impuesto al carbono, ¿no? Tal vez lo último que pueda decir respecto a ese impuesto es que al ser tan bajo, ¿no?, tampoco crea las señales que nosotros queremos en términos de, oigan, es malo emitir, hay que reducir las emisiones, ¿no? Porque tienen un costo. Pero cuando es tan bajo, pues simplemente se paga y se sigue adelante, ¿no? Entonces, no debemos olvidar que los impuestos ambientales o los instrumentos ambientales en general tienen el objetivo principal, no recaudatorio, sino de reducir la contaminación. Entonces, bueno, ya nos vamos a este ejemplo de impuestos ecológicos a nivel subnacional. El caso de Zacatecas, no sé si haya algún representante del estado, probablemente sepa mucho mejor que yo el caso, pero pues se los voy a platicar. La que sigue, por favor. En el 2017 el estado de Zacatecas incluyó ya dentro de su ley de impuestos ecológicos, de su ley de ingresos de 2017, los impuestos ecológicos, ¿no? Hubo una controversia porque se argumentó que muchos de los sectores que iban a caer dentro de ese impuesto ecológico estatal ya estaban regulados a nivel nacional. Entonces tomó un tiempo, pero finalmente la Suprema Corte de Justicia falló a favor del Estado y decirle el Estado tiene el derecho de imponer este tipo de impuestos, de instrumentos económicos sobre aquellas actividades contaminantes que están afectando a su población a nivel local. La que sigue, por favor. Y entonces, bueno, pues el impuesto ecológico en Zacatecas cubre una gran variedad de sectores, no solamente emisiones a contaminantes atmosféricos o de gas de efecto invernadero, sino también a contaminantes al suelo, al subsuelo y al agua, y al almacenamiento, depósito de almacenamiento de residuos y extracción de materiales. Entonces, en Zacatecas estaba estimado que este impuesto iba a recaudar alrededor de 1.200 millones de pesos. Sin embargo, pues debido a que todavía hay empresas inconformes que se ampararon, pues la recaudación al día de hoy ha sido mucho menor que eso. Pero bueno, pues se está trabajando y veamos cuál es la suerte precisamente de este tipo de impuestos ecológicos. La que sigue, por favor. Entonces, el objetivo de este impuesto es precisamente que se cuente con los recursos que permitan atender la obligación del Estado a la protección y salud de la población a nivel local. Y creo que ese es precisamente el argumento más importante del impuesto. Obviamente no exenta a que haya una regulación ambiental, ¿no?, que se debe seguir en el Estado. Y esto también es un comentario importante. Los instrumentos económicos no son un reemplazo para todas las regulaciones que tenemos en temas de medio ambiente. Obviamente hay contaminantes que son altamente tóxicos y que deben ser prohibidos, y para eso tú no tienes que dar un incentivo económico para ver si se reduce o no. Hay simplemente cosas que se tienen que regular.
Creo que estas láminas las voy a pasar más rápido, ustedes van a tener la presentación y simplemente ahí vienen las tablas respecto a qué impuesto le están, a qué contaminante, en este caso, por ejemplo, materiales, ¿no? Remediación ambiental a la extracción de materiales y cuál es el monto que fueron imponiendo el Estado a esa extracción de materiales. La que sigue, por favor. Sigue gases impuestos a la emisión de gases a la atmósfera, y acá tienen todos los gases de efecto invernadero y están taxados en términos de su potencial de calentamiento global. La que sigue, por favor. Contaminantes al suelo, subsuelo y agua. La que sigue. Y pues la parte que tiene que ver con el depósito o almacenamiento de residuos en vertederos públicos o privados, también hay un gravamen para eso, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, y acá en particular, ¿cuál es el uso, cuál es el destino de los recursos que se pone en el Estado, ¿no? Pues se van a ocupar primero para obra, infraestructura y operación de los servicios de salud, remediación, si es que se rompe el equilibrio ecológico por alguna actividad contaminante, inspección y vigilancia, desastres naturales, reubicación de viviendas que se encuentran en zonas de peligro y pues las materias a las que se hace referencia en la Ley General de Cambio Climático que tenemos en México. La que sigue, por favor. Entonces, dado que este caso de Zacatecas despertó un interés en los diferentes estados, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad como Carbon Trust de hacer una hoja de ruta para algunos de los estados que están interesados. Lo hicimos para Sonora y lo hicimos también para Tabasco, y es simplemente aquellos estados que quieran imponer un impuesto, cuáles son los pasos que deberían seguir, ¿no? Para hacerlo. La que sigue, por favor. Esto fue pagado por el Under Two Coalition, ¿no? Y se hizo en conjunto con The Climate Group. La que sigue, por favor. Y pues lo que buscábamos era contestar diferentes temas, ¿no? Abordar diferentes temas de los que les he platicado ya hoy. Bueno, primero, si vas a poner un impuesto al carbono, bueno, pues hay diferentes tipos de gases de efecto invernadero, cuáles vas a abarcar, ¿no? Vas a grabar algunos otros contaminantes que no son de efecto invernadero, pero que sí que afectan a la salud, ¿no? Es importante. ¿Cuáles sectores vas a incluir? ¿Cuál es la recaudación objetivo que vas a tener? Obviamente lo que les comentaba, cuál va a ser el destino de los recursos que vas a obtener, y bueno, en general una cosa bien importante es cuál es el impacto económico que va a tener sobre tu estado y sobre las actividades. Obviamente lo que menos quieres es afectar la actividad económica del estado, al contrario, estos impuestos, estos instrumentos económicos deberían fomentar la inversión, probablemente no la inversión hacia donde no queremos, ¿no? Que es más combustibles fósiles, por ejemplo, ¿no? Pero sí la inversión hacia, por ejemplo, energías limpias, también lo que se comentaba esta mañana. Y ahí también otro punto importante a decir es que en políticas públicas lo que más importa, y por ahí abordo una pregunta que se hizo antes de la comida, es la certidumbre que nosotros vamos a dar, o que se va a dar como gobierno respecto hacia dónde vamos. Si hay certidumbre plena, si el camino está ya proyectado, sabemos que los agentes económicos se van a mover hacia allá simplemente porque son racionales y porque va a convenir, porque las inversiones se van a dar donde queremos. Si cambiamos nosotros las reglas de un momento a otro, entonces viene la incertidumbre, vienen empresas obviamente que se van a amparar ante estos cambios y simplemente se rompe la confianza. Una de las cosas más importantes en términos de financiamiento climático, de financiamiento en general, es precisamente la confianza que deben tener los privados y los inversionistas en que el camino es como se trazó y no vamos a cambiar las políticas públicas de un día para otro, porque eso precisamente mata la confianza y mata la inversión. Lo que sigue, por favor. Estos son simplemente los pasos de la hoja de ruta. Obviamente se tiene que ver cuáles son las implicaciones legales, tiene que tenerse un buen sistema de medición, reporte y verificación, el famoso MRV, y debe haber también un análisis económico para ver cómo vamos, cuáles son los impactos positivos, pero también puede haber impactos negativos, porque en cualquier política hay sectores que van a ganar y sectores que van a perder. Nosotros tenemos que asegurar que las ganancias son más para todos. La que sigue, por favor.
Bueno, pues con esto define a la parte que tiene que ver más con instrumentos económicos, y ahora me voy a una parte que también se ha abordado como tema en este taller, que es precisamente los instrumentos financieros y en particular los bonos verdes. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, sabemos que necesitamos grandes sumas de dinero, necesitamos invertir en generación de energía limpia, necesitamos invertir en eficiencia energética, estamos ante un gran reto como sociedad, como país y como planeta, precisamente del cambio climático, y sabemos que los recursos, usualmente por parte de los recursos públicos, son insuficientes, no es que sean pocos, pero son relativamente escasos en términos de que tenemos muchísimas necesidades, y realmente es que aquí es donde los inversionistas, la iniciativa privada tiene un papel bien importante que jugar, ¿no? Ahí hay recursos y usualmente los gobiernos o las empresas se pueden hacer de esos recursos a través de instrumentos de deuda como un bono verde. Un bono verde simplemente es como cualquier otro instrumento de deuda, pero con la característica de que ese recurso se va a ocupar para actividades amigables con el medio ambiente o para actividades sustentables, ¿no? La que sigue, por favor. Hay varias barreras al financiamiento climático, y el primero es lo que les digo: debe haber los incentivos, es decir, debe haber las políticas públicas que refuercen el compromiso que tenemos para transitar hacia una economía de bajo carbono, ¿no? Entonces, ese es el primero. Si nosotros cambiamos señales y las políticas públicas son difusas, entonces realmente el financiamiento nunca se va a ir para allá, y eso lo vamos a ver cuando queramos emitir un instrumento de deuda como este, es que simplemente los inversionistas no van a estar interesados. Debe haber obviamente calidad crediticia, y eso tiene que ver mucho con el portafolio de proyectos que nosotros presentemos como parte de eso que vamos a financiar, ¿no? Debe haber usualmente, esas inversiones deben ser seguras, ¿no? O sea, no porque sea verde ya nosotros vamos a llegar con el greenwashing de decir, no, bueno, pues es que esto es por el medio ambiente, y no presentas un portafolio ejecutivo de medidas socialmente óptimas, ¿no? Pero que tienes que tomar en cuenta valores presentes netos, tienes que tomar en cuenta la TIR, tienes que tomar en cuenta también las tasas de retorno. Todo eso es sumamente importante, no tenemos que olvidarlo, que debe haber una calidad crediticia del portafolio que nosotros estemos presentando, ¿no? Y bueno, pues sí, hay barreras en términos de capacidades, ¿no? No solo de gobiernos, pero también de iniciativa privada o de inversionistas que no conocen del todo este nuevo tipo de instrumentos financieros. La que sigue, por favor. Entonces, ya con esto voy terminando, porque para emitir un bono verde hay una serie de principios que se llaman principios de bonos verdes, y que pues tienen 4 componentes principales. Obviamente, ¿en qué vamos a usar ese tipo de recursos? Nosotros como Carbon Trust damos ese tipo de servicio, ¿no? Si en el ejemplo de la Ciudad de México, nosotros fuimos auditando y verificando que los recursos sí se ocuparan en el portafolio de medidas que se dijo en primer lugar que se iban a ocupar. Y entonces también se crean indicadores de impacto, es decir, cuántas emisiones redujimos si nosotros estamos invirtiendo esos recursos en el Metrobús, por ejemplo, en el BRT, o si se utilizó el recurso para cambiar luminarias. Bueno, ¿qué quiere decir eso, no? ¿Cuántas emisiones se están reduciendo? ¿Cuál es el bienestar o cuál es el impacto social de invertir el dinero en esas actividades? Obviamente debe haber reportes que den seguridad y confianza a los inversionistas, que es su dinero, ¿no? O sea, obviamente están ahí porque también quieren hacer dinero con esas inversiones, pero que además cuentan también con una conciencia ambiental y que les importa dónde se está ocupando ese dinero. La que sigue, por favor. Entonces, las prácticas de los bonos verdes son importantes. Debe haber un reporte, un seguimiento y revisiones externas. Esto le da credibilidad al mercado en términos de que yo emito un bono verde y va a tener un impacto positivo. Se tiene que mejorar, tiene que ser muy bueno, tiene que ser el mejor en términos de transparencia. Obviamente tiene que haber una mitigación y tiene que haber una reducción de impactos negativos.
hay que reducir los costos de transacción para los inversionistas. Los inversionistas no son especialistas en cambio climático o en temas ambientales, pero sí quieren saber de una manera muy transparente, muy sencilla, que su dinero se está ocupando bien. Y eso por eso es importante ese tipo de reportes o seguimientos. Y esto hace también entonces que haya un mercado más amplio precisamente para este tipo de instrumentos. La que sigue, por favor. Y bueno, ya finalmente el caso de la Ciudad de México, la que sigue, ustedes conocerán probablemente bien el caso, ¿no? La Ciudad de México colocó un bono verde en 2016, después otro bono sustentable en el 2017 y finalmente otro bono verde en 2018. Aquí solo me voy a referir al del bono verde 2016, que está bien documentado, que hay una página en la Secretaría de Finanzas que pone los reportes y que pone exactamente cuáles fueron las condiciones crediticias a las cuales accedió la ciudad, que en ese momento y en el 2016 la verdad es que emitieron este bono por 1,000 millones de pesos. La tasa fue una TIE 28 días TIE 28 días en ese momento, que no debe ser del 5.8% más 42 puntos base, ¿no? Lo cual la verdad es que la califica bien, porque además hubo una alta demanda de inversionistas precisamente para ser parte de ese bono verde. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? La que sigue, por favor. Y bueno, aquí simplemente el trabajo desarrollado por Carbon Trust fue precisamente ese seguimiento, es decir, ok, nosotros vamos a dar seguimiento primero a cómo se ocuparon los recursos, y los recursos llegaron a las dependencias que se dijo que se iba a dar ese recurso, y además esos indicadores de impacto que dijimos, ok, inversionistas, sí, se puso aquí su dinero y además tuvo un impacto social, es decir, se redujeron las emisiones o simplemente más personas tuvieron acceso a servicios ambientales, no se cambiaron luminarias, se superó seguridad, en fin, una serie de indicadores de impacto. La que sigue, por favor. Y bueno, pues simplemente todo esto se hace a través de herramientas, ¿no? MRV en el uso y distribución de los recursos, las variables para medir impacto y sobre todo la cuantificación y visualización de ese impacto a través de los indicadores. Y es algo de lo que nosotros hacemos en Carbon Trust. La que sigue, por favor, creo que esta es la última. Obviamente hay retos y oportunidades, hay que crear capacidades en términos de MRV, fortalecer la coordinación institucional. Una de las cosas que más nos llamó la atención a través de las entrevistas que hacíamos a las diferentes dependencias es que simplemente a ellos les llegaba el recurso dentro de su presupuesto, y muchos de ellos no sabían que los recursos venían precisamente de un bono verde. Y eso es importante, porque después la verdad es que les decimos, ok, ¿en qué lo ocupaste y cuáles son tus indicadores de impacto? Y eso usualmente no se desarrollaba, se tuvo que desarrollar en ese momento, ¿no? Entonces es importante también que las dependencias, ya sea de agua, de luz, ¿no? A todas aquellas a donde se fue el recurso, pues conozcan y sepan que los recursos vienen de un instrumento financiero de esa índole. Y bueno, pues entonces son las oportunidades: mejorar la comunicación interinstitucional entre finanzas y las diferentes dependencias, fortalecer la gobernanza y los procesos que sean transparentes. Todo esto da mayor credibilidad a los inversionistas y facilita obviamente la transición estratégica de este gobierno local en este ejemplo. Creo que esta es la última. Una más, por favor. Esto es simplemente un pie de cómo estaban repartidos los recursos asignados al bono verde, en términos principalmente de eficiencia energética, de transporte sustentable y de gestión de agua y aguas residuales. La que sigue, y es simplemente un ejemplo de una gráfica de que nosotros estamos midiendo cuál es la mitigación de estas medidas ambientales en términos de dióxido de carbono, cuánto se fue reduciendo en el tiempo. Ya la podrán ver cuando examinen bien la presentación. Y bueno, pues creo que con eso esta es mi última lámina. Muchas gracias por el tiempo.